las unidades reservadas. En cuanto para poder sacar las estadísticas de la edad de los pacientes que se transfundieron, de las especialidades, ya les dije, y las unidades que me dio el banco de sangre, si el banco de sangre presta un servicio completo o hay alguna falencia. Entonces es necesario que yo sepa para qué es la sangre o la transfusión o la reserva, para que pueda llevar las estadísticas bien. Puede ser la especialidad y la cirugía que se le realizó al paciente. Hay otro renglón que no llenamos con frecuencia y es el renglón de las transfusiones anteriores. Preguntarle al paciente que si ha tenido transfusiones anteriormente y si ha tenido alguna reacción y cuál. Les quería pedir el favor de cuando me pasen una solicitud o cuando me llamen, por lo menos con la cédula del paciente yo me defiendo la hora y media que me demoro mínimo o 2 horas haciendo el proceso, mientras ustedes hacen ahí la solicitud y mientras me regalan también la orden médica o la historia clínica donde vaya escrito las unidades de sangre. Entonces, es como lo que yo pido cuando llego o cuando estoy allá pues en la mañana o cuando llego en la noche o un domingo, por lo menos la fotocopia de la cédula para que yo pueda ir llenando documentación y todos los papeles que tengo que llenar en el servicio transfusional. También, recordarles que sí, los tubos que se toman son el tubo tapa lila y el tubo tapa amarillo grande, porque siempre la reserva, el grupo sanguíneo inverso, todo eso me consume bastante muestra. Entonces, bueno, generalmente me lo entregan grande, pero bueno, quiero recordarles eso. Otra parte que quiero que las niñas en enfermería, cuando estén pasando la sangre, por favor, donde dice, o sea, llenan bien toda esa parte del servicio, de las fechas, del nombre del paciente. Cuando dice componente solicitado, bueno, está bien, glóbulos rojos, cantidad la están poniendo bien y el sello de calidad. Ahí lo que habíamos comentado hacía quizás el año pasado, que podría aumentarse una columna, que es el número de la bolsa. Ahí no va el número de la bolsa. Cuando dice control de signos vitales, yo tengo ahorita en este momento pues esa hojita de transfusión de sangre que ustedes llenan. Cuando dice el control de signos vitales, dice el número de la bolsa. Les quiero recomendar que no me pongan bolsa 1 y bolsa 2. Es el número de la bolsa, es el número del código que lleva la bolsa con la que está numerado desde el banco de sangre, y es el que yo manejo como número de bolsa cuando les paso la hoja de entrega de unidades. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, el número de la bolsa completo, que son 4 números, a veces son 6 números, pero no bolsa número 1 y bolsa número 2, no. Tienen que escribir cuál bolsa, porque si hay alguna reacción o cualquier situación que se presente, necesitamos saber cuál fue. Y en ninguna parte de esa hoja de transfusión de sangre de enfermería está escrito el número de la bolsa. Entonces, para que porfa me pongan el número de la bolsa. Y ya todo lo demás pues está muy bien, porque al final ustedes suman cuánto se transfundió, firma el médico. En cuanto a la hojita de solicitud de reserva, por favor debe ir con sello del médico tratante o del solicitante, perdón. Si en el caso que no lo tengan, el sello de la clínica Los Andes, y se escribe el nombre del doctor como para que agilicemos y no nos quede eso incompleto, porque realmente eso sí lo chequea Salud Pública del Instituto Departamental de Salud. Ellos sí me chequean que estén completamente diligenciados los formatos. Va la firma de la bacterióloga con el sello y la firma o el nombre del auxiliar que tomó la muestra de sangre. Eso era en cuanto a los formatos. ¿Tienen alguna observación, sugerencia, pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan sobre los formatos, el licenciamiento?
jefe, alguna de las chicas que están. Están con los micrófonos apagados. Sí, no, no, señora, todo está claro. Listo, Bueno, la jefe, usted me ha recomendado hacer algunas observaciones acerca de lo de la prueba de coronavirus para explicarles rápidamente. Ah, sí, no, sí. Pues igualmente yo mañana estoy en el instituto para presentarle lo del plan de contingencia y de una vez le voy a socializar el protocolo pues a ellos para que el doctor Julián del instituto nos dé la aceptación y pues ya le las recomendaciones a cómo va a quedar el plan de contingencia de lo del COVID. Ah, bueno, pues si quiere leer más o menos quién se están tomando la prueba, cuándo salen los resultados de la prueba, qué se hace en caso de que alguno salga positivo, eso. Ok, entonces, los pacientes que están llegando para el laboratorio para pruebas COVID, generalmente son muchachos que van a trabajar o algunas personas pues que quieren hacérselas generalmente por trabajo. No ha llegado el primero que por síntomas se la quiera tomar, pero llegará. En el caso que sea así, que sea por síntomas, yo la voy a pasar a la carpa, al carpa, al triage que están haciendo ahí donde era Cial. Bueno, allí pasará y allí pues se le tomarán todos los datos y pasará entonces por la línea jefe. Aún eso lo tenemos como en duda, si entra por la puerta de las líneas rojas. ¿Es Lisette? Aló. Lo único, pues, como ya saben todos, se nos dañó la carpa, entonces se reubicó ahorita todo. La zona de tamizaje de pacientes va a ser el CIAM, la zona limpia y la zona sucia van a quedar en ecografía y los aislamientos sí van a quedar igual. Igualmente ahí nosotros le marcamos la línea roja, la línea verde, por donde van a ingresar los pacientes, todos pacientes sospechosos, a la zona de tamizaje. Si algún paciente resulta con síntomas y además de eso cuenta con los requisitos de que haber estado en contacto con una persona sospechosa de COVID, pasa aislamiento, ahí también está la demarcación. Cuando el personal sale de aislamiento para la zona sucia, también está la demarcación y en ecografía también está, sí. Pero entonces en ese caso que hay un paciente sospechoso con síntomas y que pase por el triage, ¿por dónde entra el laboratorio? ¿Por la puerta esa de atrás, por donde están las líneas rojas y verdes? Sí, ahí entran, ingresan de una vez, como ya ingresaron por la puerta número 2, de una vez pasan por la puerta de la zona de atención de COVID. Ah, ok, bueno. Entonces, lo que les decía, yo estoy haciendo las entrevistas y los pacientes van pasando por la puerta 1, por la principal y pasan al laboratorio. En cuanto a las pruebas, para que pues, sepamos todos y en alguna información que necesiten los pacientes, las pruebas llegan la próxima semana. Pueden ir cualquier día. La próxima semana es por ahí el miércoles, yo creo que ya tengo pruebas. Pueden ir de lunes a sábado a las 7, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, 10:30, mientras se conserven en ayunas, se les van a tomar las muestras, puede ir cualquier persona, no necesitamos orden médica, el resultado sale el mismo día, con resultado, las pruebas que yo estoy haciendo, determinamos las dos bandas de inmunoglobulina G y M, o sea, anticuerpos que en este momento se determina que la G y el M, pues la infección activa o inicio de infección primaria, bueno, eso depende del resultado, ya nosotros le damos la inducción, la instrucción al paciente o con la ayuda del doctor. Y bueno, básicamente es eso es lo que estamos en este momento diciéndole a los pacientes. La demora es que lleguen las pruebas realmente, que se agotaron casi que yo creo que en el país están agotadas, pero realmente, bueno, básicamente es eso, en ayunas hasta las 10:30 de la mañana y todos los días, y sale el mismo día el resultado.
Es una prueba rápida que se demora, que si no hay mucha afluencia de pacientes, puede salir a las 2 horas, a la hora. Eso, jefe. Listo, Doc, también para comentarle, pues, los pacientes que han llenado, que han diligenciado el personal, que salen con alguna de los síntomas, dos o más síntomas, se les ha hecho seguimiento. Por ejemplo, la persona de Medimás, que se le realizó una intervención quirúrgica, esta persona se le hizo seguimiento por la parte de la EPS y no presentó ningún síntoma de COVID después de los 14 días. Y también ahorita se le está haciendo seguimiento al que resultó con una banda leve del paciente de Sanitas. Hasta el momento no ha presentado ningún síntoma, pero ya Sanitas ya lo tomó y le está haciendo seguimiento a los paraclínicos que envió el doctor Milton. Y la otra paciente, sí, creo que es una de Comeo, algo así. Tampoco. No, yo no tengo más pacientes que me hayan dado a mí, no, solamente uno. Listo. Hasta el momento los que hemos tenido ahí que me han enviado el seguimiento con 2 o más síntomas y que cumplen con, no han sido descartados esos pacientes. Ok, bueno, jefe, está bien. Sí, jefe, hoy me llamó un ingeniero que me va a mandar, no sé, como 16 o 10 pacientes, pero él me pide que le regalemos fotocopia de esa entrevista que nosotros le hacemos. Entonces, pues quería saber si si no hay problema para mandarle fotocopia junto con el resultado, porque están pidiendo también. Sí, es un seguimiento interno que estamos haciendo. Sí, puede ser. Okay. Exacto. Bueno, yo le dije, entonces lo iba a consultar, entonces le fotocopiamos la entrevista. Realmente yo cuando las estamos haciendo, nosotras, jefe, bueno, yo me imagino que enfermería igual, se le está poniendo el nombre completo del paciente, la cédula, se le llenan todos los datos pues legibles del paciente. Bueno, eso sería como lo único. Sí, le estamos diligenciando toda la ficha completa. Ok, bueno, jefe. Listo, está bien. Listo. Bueno, eso sería, y lo que usted me decía de prestar el servicio extramural en municipios para la toma de IgM, mañana yo confirmo la información pues que tengo para poder, pues, si más adelante el doctor va a ofrecer ese servicio, entonces ya tenerle definidos los parámetros de habilitación. Claro, jefe, pero acuérdese que nos resultaba como más fácil que el laboratorio donde se tomaran las muestras, hacer como un convenio y sea el laboratorio quien se responsabilice de tomarlas y enviarlas directamente a nosotros, porque si somos nosotros los que queremos asumir esa toma de muestras extramural, se nos complican las cosas porque hay que las condiciones, habilitar y toda esa parte de parte nuestra. Sí, pues ahorita por la contingencia, por la parte de habilitación, no presentar documentos, no, solamente nos piden es un permiso de la Secretaría de Salud, pero igualmente debemos cumplir con todo el parámetro. O sea, no presentamos ningún papel en físico ni nada, pero sí debemos cumplir con todo lo que dice la norma. Tienen que tener cuidado con lo que acaban de decir de entrega de entrevistas de los pacientes junto con resultados. Porque si es considerado una historia clínica, así sea esa pequeña entrevista, es un documento legal. No hay mucho ruido, Joseph. ¿Qué dijiste, porfa? Que tengas cuidado si te piden fotocopia de las entrevistas que haces, porque si lo consideran después una historia clínica, eso es un documento legal que no se puede entregar a ningún empleador ni nada de eso. Entonces mi recomendación es que no entreguen nada, simplemente entreguen la prueba y ya. Sí, porque eso es algo interno. Ok, bien. Bueno, yo le digo al ingeniero que es un documento legal, es considerado una historia clínica y no se puede entregar. Solamente lo puede tener copia el paciente si lo solicitan. De resto, más nadie.
Ah, y entonces si les piden a ellos, ¿cómo lo tienen que solicitar en el caso que quieran? Entonces cada... Ellos mismos, cada persona por escrito, con su propio nombre, su propia firma, sobre su propia historia. O sea, cada persona individualmente debería de pedir su propia historia clínica si es que tiene que presentarla a la empresa, y la empresa tendrá que definir esa cuestión. No puede entregar de manera individual sin permiso de las personas ni nada de eso. Listo. Entonces lo que le puedo decir al ingeniero es que si lo quieren tener por paciente, que cada paciente lo solicite. Su poder, y se le entrega la copia a ese paciente, y ese paciente se encarga de entregárselo a su empresa. Okay. ¿Eso cómo lo llamaríamos, jefe? Eso es un trial, ¿cómo le podemos decir? Fuera una... Este formato hace parte de la historia clínica. Sí, pero ¿qué les digo que cómo lo soliciten? Formato de pregunta, entrevista. Ficha de síntomas. Ficha de síntomas. Caso sospechoso de COVID. Sí, esas son las fichas de síntomas para COVID. Ficha de síntomas para toma de muestra de COVID, de pruebas para COVID, ¿sí? Porque van solamente básicamente para laboratorio. Los que necesitan son ellos, los empleados, entonces es como el toma de muestras, mejor dicho. Listo, ¿no? Sí, Con que lo pasen por escrito. Listo, que me soliciten por escrito individualmente y se le entrega individualmente, que lo tomen, es listo. Una ficha de síntomas, entrevista para toma de muestras, toma de muestras, algo así. Ok. Listo, muy bien, gracias, Joseph. Bien. Estudia. Listo. Diana, estudia en casa. Gracias. Vale. Listo, Bueno. ¿algo más? Ya terminamos, chao. No, mentira, sigo yo. Ya terminé, yo ya terminé. Doctor. Bueno, ¿están viendo la pantalla de la presentación o no? Yo no. Sí, Felipe. Señor, sí. ¿Sí? Bueno, es una presentación cortica. ¿Por dónde la veo? ¿Por dónde la busco? No sé, yo no. Doctora, para autorizaciones. Señora. Autorizaciones antes es donde aparece la pantalla. Autorizaciones Andes. Ok. Gracias. Muy amable, gracias. ¿Listo? Bueno, es una pequeña charla sobre el protocolo de sífilis nacional y sobre, como tal, el de sífilis neonatal que les describirá después el doctor José Manuel, ¿no? Vamos a iniciar con la parte de sífilis estacional. Simplemente sobre definiciones de caso, tipos de resultados de laboratorio y la notificación rutinaria. No hay que detenerse mucho en clínica, simplemente pues es la clínica que casi todos conocemos. Y entonces vamos a mirar el tema, ¿listo? Como introducción, como tal, la guía y el protocolo habla sobre las infecciones de transmisión sexual, que fue el protocolo que se estableció por la OMS en el 2010, no solamente para este tipo de ETS, sino para prevenir más que nada la transmisión de otras ETS conjuntas como el VIH. El virus como tal, o bueno, el agente como tal causal de esto es el Treponema pallidum, y puede pasar a través de la gestante al feto y causar pues lo que le va a hablar el doctor José Manuel a ustedes, que sería la sífilis congénita, la cual tiene repercusiones perinatales en el niño e inclusive dentro del embarazo de la mujer, como aborto espontáneo, muerte perinatal, bajo peso al nacer, infecciones neonatales en el niño por salir por el canal pues que estaría infectado. Y además otros trastornos en el niño como sordera, déficit neurológico, retrasos en el crecimiento y deformidades si llega a ser una sífilis gestacional no manejada durante el embarazo. Aparte de todo, habla de la epidemiología, básicamente son datos
pues, estadísticos sobre las ITS curables que hay en la población entre 15 y 49 años a nivel mundial, y pues en tipo de afección, la frecuencia que tenemos. Entonces tenemos por clamidia, trachomatis, infección de gonorrea, 78 millones, sífilis 6 millones, infección por tricomona vaginalis, 142 millones. En Colombia, particularmente, estaba manejándose en los últimos censos de nacidos vivos entre el 2013 y el 2016, 6.6 casos sobre 1000 nacidos. Y básicamente se apunta a que sea menos de 0.5 casos por recién nacido. Entonces estamos atrasados en cuanto a parte epidemiológica de notificación de estos pacientes y de tratamiento de estos pacientes para evitar esas posibles complicaciones. Básicamente estos son criterios o características de clasificación. El agente infeccioso, como estábamos hablando ahorita, la espiroqueta Treponema pallidum, que es una bacteria del género Treponema. Los métodos de transmisión de transmisión sexual, que corresponde al 90% de los casos, y la parte de la transmisión vertical o prenatal, que es lo que estábamos hablando de la vía hematógena transplacentaria en el bebé, o durante el parto por el contacto sanguíneo o con las lesiones del canal vaginal que tenga la madre. El reservorio, pues somos nosotros los seres humanos. El periodo de incubación va de 10 a 90 días. El periodo de transmisibilidad se establece durante la clínica. Entonces, las lesiones mucocutáneas que tenemos presentes, como sífilis primaria o secundaria, como sífilis primaria o secundaria, y con frecuencia, pues, entre más, digamos, si el periodo es agudo como la sífilis primaria, hay mayor periodo de contagio que en algunos casos como sífilis secundaria, aunque en la sífilis secundaria también hay unas tasas hasta del 90 o 100% de infección. La transmisión materno-fetal es probable durante la fase temprana de la enfermedad, pero es más común que sea durante el periodo en el que está el recién nacido. Las afecciones que estábamos hablando por la parte del canal del parto, pues en el momento del parto, como tal, al tener contacto el bebé con las lesiones que pueda tener la madre durante pues la hospitalización. En cuanto a susceptibilidad y resistencia, estábamos hablando de que cerca del 30% de las exposiciones que tenemos pueden resultar como tal en una transmisión de la enfermedad, pero estamos susceptibles, pues obviamente ante cualquier contacto de tipo sexual, en ese caso. La enfermedad genera como tal inmunidad y genera algunos agentes y anticuerpos pues en el cuerpo cuando padece la enfermedad, pero estos pues a veces no son no son detectables si la enfermedad es muy aguda y el paciente recibe tratamiento de manera oportuna, como sí puede verse cuando el paciente pues tiene una sífilis secundaria y ha tenido episodios a repetición y no ha recibido el tratamiento adecuado. Lo que estábamos hablando, como es una enfermedad de transmisión sexual, pues podemos tener no solamente una, sino varias, entonces dentro de las cuales también está el VIH, y eso disminuye el periodo de respuesta que pueda tener el paciente porque predispone a una inmunosupresión en él para el manejo de la enfermedad común. La transmisión, como estábamos hablando, en la sangre de una mujer embarazada puede pasar al feto en la fase temprana, que sería la sífilis temprana o primaria. Normalmente se da en mujeres cuando tienen un episodio de sífilis de menos de un año de duración y se transmite al neonato. La infección es transmitible, como estábamos hablando, desde las 9 semanas de gestación, pero suele ocurrir entre la 16ª y 28ª semana del embarazo. Por eso se le hace tamizaje desde el inicio del embarazo, posteriormente cuando se supone que en los controles prenatales entre esta semana y cuando está en el momento del parto o va a estar en el momento antes de una cesárea, en el caso de acá, para definir el tratamiento de la paciente inmediatamente el niño nazca y el tratamiento del niño inmediatamente el niño nazca. La transmisión prenatal de la sífilis primaria es del 70% y la secundaria
ya alcanza a llegar hasta el 90 y 100%, como estaba hablando anteriormente. La sífilis latente temprana tiene un porcentaje del 30% y la transmisión disminuye alrededor del 20% posteriormente. No se transmite por lactancia materna, solamente se transmite si hay lesiones como tal en esta zona y que el niño tenga contacto con ellas, así como hablábamos del contacto que tiene cuando tiene la salida por parto vaginal. La guía habla sobre la definición de caso. Básicamente pues es una mujer gestante o puérpera que esté dentro de los 40 días posteriores de haber tenido el parto o que tenga la cesárea, con signos clínicos sugestivos de sífilis, que básicamente son la úlcera genital, la erupción cutánea, las placas en las palmas o en las plantas de los pies, con prueba treponémica positiva, acompañada de una prueba no treponémica, que es la que se hace normalmente también acá, que también salga con alguna dilución y salga reactiva. El periodo de reinfección o el caso de definición de caso de reinfección es aquella que pues básicamente cumplió los criterios, se le dio tratamiento y en el periodo de puerperio o de posparto también tenga lo mismo que acabamos de hablar, o lesiones, o que tenga nuevamente la clínica, o que tenga nuevamente las diluciones reactivas, o que tenga una dilución posterior a la que ya se le había hecho tratamiento y que tenga al menos 2 diluciones más arriba de la que tenía previamente. Y el tratamiento pues se hace dependiendo de los resultados como tal, ¿no? Estas son las pruebas de laboratorio que se hacen y lo que sugieren las pruebas. Entonces básicamente tenemos la treponémica y la no treponémica. Cuando tenemos las dos pruebas negativas, se puede excluir la enfermedad, a excepción de que sea una enfermedad muy reciente, pues los marcadores, como estábamos hablando, van a estar de manera muy aguda y de pronto no se pueden presentar dentro de la prueba de manera muy esporádica, pero si tenemos clínica, pues la dejamos interrogada y posteriormente tendríamos que repetir las pruebas para definir el caso como positivo. Si tenemos las dos positivas como tal, vamos a establecer de que tenemos una infección sifilítica y ya dependiendo de la clínica y del tratamiento que se le pueda haber visto al paciente, pues vamos a definir si es aguda, si es, digamos, una fase subaguda o si es una fase ya de cicatriz serológica del paciente después de haber padecido la enfermedad y de haber tenido el tratamiento. Cuando tenemos la no treponémica negativa y la treponémica positiva, estamos hablando de que también hay una reacción treponémica en el paciente casi en el 100% de los casos y generalmente puede reflejar que si hay anticuerpos la infección no esté activa, sino más bien sea una huella serológica. Luego tenemos que si la prueba no treponémica es positiva y la treponémica es negativa, pues puede ser no específica para algunas de otras patologías dentro de la gestación y generalmente se trata de un falso positivo porque sería una prueba trucada que no corresponde la una con la otra. Y tendríamos que confirmar con pruebas más específicas como el TPTA y el TPHA. En cuanto al reporte de casos, entonces se supone que cada institución debe reportar los casos semanalmente y de manera individual para los pacientes. Hay criterios de casos, dentro de los cuales está pues básicamente la clínica, el laboratorio, el nexo epidemiológico que tenga el paciente con parejas sexuales que tengan este tipo de lesiones y de pronto todavía no tengan las manifestaciones clínicas. Y pues en cuanto a todo esto es donde nosotros ajustamos la documentación para definir el periodo epidemiológico del paciente y reportarlo a los entes departamentales para que hagan seguimiento de los casos como estábamos hablando ahorita en la parte de la notificación para la epidemiología del país como tal. Y pues ese es el único parte que vamos a hablar sobre sífilis gestacional, el tratamiento como tal, pues lo establecemos nosotros como médicos y con el ginecólogo o con el pediatra tratante, dependiendo básicamente de ese tratamiento no vamos a ver. Y ya le doy paso entonces al doctor José Manuel para que hable sobre sífilis neonatal. ¿Listo? ¿Entendieron? Sí, Don, una pregunta ahí. En el caso, por ejemplo, nosotros este año hemos notificado sífilis congénita y sífilis gestacional a una paciente de Cox. También es importante, por ejemplo, la prueba treponémica
Si las estantes no la traen, nosotros como clínica se las damos, pero ellos también me piden la otra prueba para poder notificar el caso. Entonces, No, se hace una treponémica. La treponémica, no sé si la está no sé, utilizando o no. La que normalmente se hace es la no treponémica. No te estabas ahí, te equivocas. El BRL es lo que se hace acá. sí, la reactiva y no reactiva. La de las direcciones BRL. Ajá, entonces esa es la que... Con laboratorio para que haga la treponémica o que la manden a otro laboratorio para hacerle al mismo tiempo, solicitarle la prueba y entonces tener las dos. Exacto, sí, sí, porque ellos al notificar la sigila piden las dos para ajustar el caso. Entonces, eso es lo que le estaban comentando. Jefe, lo que pasa es que algunos con ECOPSOS, por ejemplo, paquete quirúrgico, va incluida la serología, pero ya cuando la confirmatoria sí tiene que ser autorizada porque esa es más costosa, se remite a Bogotá y es la determinación de anticuerpos G&M para el treponema pálido. Ah, o sea que esa no está dentro del paquete. No. O sea, lo que te digo, normalmente aquí todas lo que sería ese primer, segundo, todo lo demás, lo que más hace es la prueba no treponema. Con eso se define prácticamente todos los casos. Uno nunca, o bueno, casi nunca hace la Exacto, sí. Ah, listo. Igual eso es lo que ya nos hablaban los comités, que solicitarle a Coxus porque igualmente el instituto pide que ajustemos el caso. Y a ellos muchas veces se le pierde la paciente. O sea, tienen el bebé ahí en la clínica y se fueron, se fumaron, no sé qué pasa. Y pues lo importante es que le tomen las dos, la no treponémica y la confirmatoria, porque eso lo exige el Departamento de Salud. Claro, y la confirmatoria en este momento ya no se podría llamar treponémica porque ya no hacen el FT absorbido, que era determinar el microorganismo. Ahora lo que hacen es solo inmunoglobulina G&M contra ese microorganismo con treponema, pero ya es sérico, ya es sobre la sangre. Y con los anticuerpos, no como se hacía antes, que era visualizar el FT, era visualizar el treponema. O sea, que ya se llama treponémica. Pues el doctor Joseph en ese momento lo estoy escuchando que le dice treponémica, pero realmente en Bogotá, que es donde remitimos y donde hemos averiguado, ya no nos hacen la observación del treponema porque eso se llama FT absorbido y ya lo descontinuaron, parece que esa prueba la descontinuaron. Entonces hay que tenerlo en cuenta para cuando se mande en el caso que se necesite mandar a autorizar, que lleve los códigos que se puedan cobrar más adelante, que UNEIDA los pueda cobrar. Ah, listo. Igualmente voy a solicitarle por escrito que nos mande eso porque ya nos habían dicho que nosotros la podemos tomar porque igualmente es un evento de salud pública, pero si no hay nada por escrito no, porque después para el cobro, la facturación va a ser terrible. Sí, y es costoso, bueno, creo que es costosa la M, la G no tanto, pero habría que mirar precios también, pero sí, claro, hay que pagarlo en Bogotá. Ah, listo. Listo. ¿Ya preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Señora. Déjale el doctor José Manuel entonces. No sé si está ahí. 2. Bueno, señora, Espérenle. Pues ahí está unido. No sé qué está haciendo. José. Aquí sale. Manuel Rincón. Porque el tratamiento de ella
Ya me contestó. Ya, que ya va. Ya viene. Esto, recordarles que todos para que nos regale 5 preguntitas del protocolo para hacerle al personal. Ah, bueno. Preguntas esto de selección, o sea, que seleccionen ellas la correcta, no abierta. Por si. Listo, muchísimas gracias. Esto, ¿qué le iba a comentar? Creo que él ya sabe cómo proyectar. Yo creo que a más tardar el viernes ya se va a estar dando esto, colocando la evaluación. Yo se las enviaré por el mismo link del mes pasado para que evalúen los temas. ¿Me escuchan? Sí, Doc, te estamos escuchando. Sí, lo escuchamos. ¿Y se ve la presentación? No, Sí, también. yo no la veo. Sí veo la pantalla, pero la presentación no Yo veo tampoco. Muchas ventanas abiertas. Uy, esto se volvió loco. ¿Ahora sí? Ya. Bueno, Doctor, ahora listo. sí se ve. Entonces vamos a proceder con la parte del protocolo de sífilis congénita. Para recordar qué es la sífilis, pues es una infección causada por una bacteria, un género treponema, que se llama Treponema pallidum. Toda esta presentación es corta, pero es enfocada solamente a la sífilis congénita. Entonces, el modo de transmisión, como ya saben, es vía sexual, pero también hay otras vías de transmisión, como en este caso la vía de transmisión vertical, que es la misma vía prenatal, que esta se caracteriza porque se adquiere por vía hematógena y es transplacentaria o durante el parto por el contacto con sangre o con lesiones genitales de la madre. Entonces, es importante hacer la revisión de los genitales de la madre, aparte de todos los paraclínicos del control prenatal. Y esto, recordar que es por contacto tanto sanguíneo como por lesiones genitales en la madre. Entonces, la transmisión materno-fetal es mucho más probable si se realizan las primeras fases de la enfermedad en el caso de la madre. Sin embargo, en cualquier periodo de la sífilis puede ser transmitida al recién nacido. Y usualmente los recién nacidos tienen lesiones mucocutáneas que son mucho más generalizadas que las de los adultos. Y pues tienen mayor riesgo de complicaciones y de infección. Entonces, hay tres definiciones para hablar de sífilis congénita. Entonces, vamos a verlas una cada una. Entonces, la primera es nexo epidemiológico.
Entonces, un fruto de una gestación, ya sea un mortinato o un paciente recién nacido vivo, producto de una madre que haya diagnosticado con sífilis gestacional, que no haya recibido tratamiento o que haya tenido un tratamiento que no haya sido completo para prevenir la transmisión de la sífilis. No importa el resultado que tenga de BDRL o de FTA o RPR en el caso del neonato, ¿vale? ¿Cuándo se considera adecuado un tratamiento? Se considera un tratamiento adecuado cuando la paciente recibió por lo menos una dosis de 2.400.000 unidades de penicilina benzatínica intramuscular, 30 días o más antes del momento del parto. Entonces es muy importante el momento en el que se haga el diagnóstico de sífilis para evitar complicaciones, ya que si se hace menos de 30 días antes del parto, pues hay riesgo de transmisión y de presentar sífilis congénita. Y otra forma de diagnóstico es por laboratorio, que es todo paciente, todo fruto de gestación, recién nacido mortinato, con prueba no treponémica, con los títulos que sean 4 veces mayores a los de la madre en el momento del parto. Entonces, ¿a qué vamos? Si de pronto la mamá recibió tratamiento y dio 8 diluciones. Si el niño da 4 diluciones por encima, o sea, 16, 32, 64, esto, perdón, al revés. Si la madre dio 64, el niño da 8 diluciones o algo así, significa que el tratamiento fue incompleto. Entonces es un paciente que tiene sífilis congénita y requiere tratamiento. Y finalmente, la clínica, que es todo recién nacido, hijo de una madre con diagnóstico de sífilis, que presenta una serie de manifestaciones congénitas que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas? Es un paciente que tiene bajo peso, usualmente la sífilis se asocia a prematurez, presentan pénfigo palmoplantar, un eritema generalizado, que es el rash, que es como un brote, pueden presentar hígado grande o vaso grande, pueden presentar rinorrea, que son mocos, o en los peores de los casos pueden llegar a producir hasta hidrops fetal, que es una condición muy grave en la que salen los pacientes, nacen muy edematosos, entonces usualmente es muy, muy mortal y se relaciona no solamente a sífilis, sino a otro tipo de enfermedades como congénitas, como toxoplasmosis y otras enfermedades. Eso es dentro de la parte clínica, pero adicionalmente la parte clínica, como no es muy específica, y las lesiones de piel no son muy específicas, también hay una serie de exámenes de laboratorio. Entonces, principalmente encontramos anemia, pacientes con una leucocitosis muy marcada, más de 35.000. Se consideran como reacción leucemoide porque son una respuesta de leucocitosis muy intensa que no es normal para un recién nacido. Trombocitopenia, plaquetas por debajo de 150.000 o de 170.000. En estos pacientes siempre hay que hacerles una punción lumbar. Hay que mirar y hay que descartar que no tengan complicaciones neurológicas como neurosífilis. Entonces es necesario, son pacientes a los que hay que hacerle una punción lumbar, que se van a encontrar células de tipo linfocíticas, más de 25 por milímetro cúbico de líquido cefalorraquídeo, y eso se considera una meningitis aséptica. Si no hay ninguna otra causa, pero no considera una meningitis aséptica, esto muy probablemente sea una sífilis. Dentro de las transaminasas deben estar elevadas, tanto la AST como la ALT se presentan elevadas, y hay elevaciones de la bilirrubina, ya sea la bilirrubina directa o conjugada. Y en parcial de orinas, en ocasiones se ve proteinuria, hematuria y cilindruria. Entonces, la clave del diagnóstico es la madre. Siempre tener en cuenta que si la madre no recibe un tratamiento para sífilis, el paciente va a venir con sífilis. Hay que ver, y si recibió tratamiento, es muy importante mirar que los títulos del recién nacido, si son 4 veces mayores en diluciones que el de la madre, debe recibir tratamiento. La parte de la notificación, entonces en todos los casos de sífilis gestacional, deben reportarse semanalmente con las fichas de notificación individual, datos básicos y complementarios, que son las 750 y 740, según 750 para sífilis gestacional y 740 para congénita, más datos básicos. Y pues el tratamiento, y esa es a base de penicilina, según
ajustada según el peso para el recién nacido y para la madre, que son dosis de 2.400.000 intramusculares por 3 dosis, con una separación de una semana entre cada dosis. Y finalmente las acciones colectivas, que son fortalecer la cobertura y calidad del control prenatal, coordinar con las instituciones formadoras de talento en salud y sociedades científicas la capacitación y divulgación de los protocolos, promover medidas generales para fomentar la educación sexual y evitar la transmisión de la sífilis, e informar a las comunidades y vinculación de esas al proceso de vigilancia epidemiológica para detección de posibles casos. Listo. Listo. ¿Alguna pregunta que tenga? El doctor. ¿Aló? Sí, aquí estoy. Hola, una aclaración. O sea, si la mamita recibió todo el tratamiento completo para sífilis congénita mayor a 30 días, pero el niño salió con diluciones por encima de la última prueba de la mamá, es un caso de sífilis congénita, ¿no? Sí, si está más de 4 veces, sí. Mayor a 4 veces. Ujú, a Ah, 4 veces. listo. Porque sí, sí, es que nos ha pasado más que todo con pacientes de Cochrane que llegan, pero la mamá sí ha recibido todo el tratamiento completo y se le toma la prueba al niño y no, algunos han salido por debajo del resultado de la madre, entonces no se considera sífilis congénita como tal. Sí, Sí tuvimos un exactamente. casito, ajá, Solamente si es más de 4 veces, que creo que es un caso que hubo hace unos días allá. Solo si es más de 4 veces se considera diagnóstico de sífilis congénita. Si no es más de 4 veces y recibió el tratamiento de la madre con las tres dosis de, penicilina benzatínica, y eso fue más de 30 días antes del parto, mientras no tenga más de 4 diluciones o clínica características que les mencioné ahorita de sífilis congénita, pues obviamente no se considera. Entonces el diagnóstico es clínicamente con características de sífilis y que las diluciones en el recién nacido sean 4 veces mayores a las de la madre. listo. Lo otro también, ¿hay alguna ayuda diagnóstica que se le hace al niño? ¿Se le toma, no sé, algún medio diagnóstico aparte del tratamiento, de la prueba que se hace, la La, revisión de examen físico? no, la punción lumbar, que solamente es en caso de pacientes pues, que lo requieran por diagnóstico, por diagnóstico sospechoso, sí, principalmente. Pero todas las dudas diagnósticas, eso son a cargo del pediatra, según lo que considere el pediatra. Pero si es un paciente, obviamente un paciente producto de una materna con sífilis, es un paciente que hay que hacer una adecuada revisión, una revisión de lesiones. Sí, pero todo eso se encarga de hacerlo el pediatra cuando hace el examen físico pediátrico, pues cuando valora a los recién nacidos. Por nuestro lado, si no hay una evidencia clara de lesiones o de síntomas neurológicos en el paciente o alguna otra clínica, no hay nada en lo que estemos encaminados a buscar en el paciente. Listo, porque es que en el caso que nosotros notificamos de sífilis congénita, el instituto me pedía la radiografía de hueso. Y yo les comentaba a ellos que pues el niño en toda la estancia que tuvo durante el tratamiento con penicilina no presentó manifestaciones. Lo único que yo vi fue algo creo que diarrea, fue lo que escribieron. Y no me Ujú, acuerdo otro, porque la punción lumbar salió normal. ujú, Pero algo de las manifestaciones subjetivas de la sífilis ujú. no, no presentaba. Y ellos me pedían la radiografía de huesos largos y nosotros pues no la tomamos. Sí, claramente. No, pues realmente el manejo que nosotros debemos dar básicamente es hacer el diagnóstico y simplemente pues, hacer una buena revisión de la piel del recién nacido, mirar que no tenga gran distensión abdominal, evaluar que no tenga síntomas neurológicos, pero pues, al hacer la palpación abdominal, ver que no tenga pato ni esplenomegalia, mirar las plantas de los pies, que no haya lesiones en plantas de pies, y eso es lo que uno ve a grandes rasgos.
Sin embargo, pues ahí la clave es mirar lo que te digo, los antecedentes de la madre y ya los estudios adicionales, como el que te pidieron a ti de rayos X de huesos largos y ese tipo de cosas, eso son ya indicaciones de pediatría, porque la sífilis congénita no la debe manejar medicina general, sino la especialidad. Sí, la especialidad que corresponde. Ujú. Listo. Sí, era más que todo eso. ¿Alguna pregunta, jefe Marcela, jefe Ligia? ¿Alguna de las chicas No, que tengan? por el momento. No, señora, muchas gracias. Vale, que esté muy bien. Chao. Gracias, doctor. Vale, Gracias a todos. vale, con mucho Chao. gusto, que esté muy bien. Bueno, gracias a todos. Gracias a todas. Entonces, esto ya pues ya culminamos con la socialización de los temas del mes. En esta semana pues estará enviando la evaluación, van a hacer lo mismo y pues esperamos el próximo mes volver otra vez a a este encuentro mientras culmina esta etapa de emergencia sanitaria. Listo, muchísimas gracias a todos. Eduardo, no se lo olvide enviarme, Eduardo se salió. Esto, Dale, sí. listo, muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias. Eduardo, envíame la Bueno, evaluación jefe. de ayer y hoy, porfa. Sí, Gracias, dale, Liz. Bueno, jefe, gracias. ok, Hasta chao. luego, buen Chao a día, todos. chao. Ok, Gracias. gracias. Gracias, chao.